días. Gusto verlo como ¿Cómo siempre. estás? Qué Encantado lindos de que verte. están estos helechos. Nada que ver con el helecho que tengo en mi casa. Algo debo estar haciendo mal, Álvaro. Cuénteme. Quiero tenerlos así. ¿Cómo los nutro? ¿Cómo los cuido? Perfecto. Mira, lo más importante es que los helechos en general tienen que tener precisamente este color que los que estamos hoy por compartir con sorteo para nuestros amigos de Buenísimo, Bien de comiencen a Córdoba. participar porque hoy regalamos estos 3 helechos. Este color, bueno, el mío está muy lejos de tener este color. Está como triste, apagado. Lo Bueno. vivo rotando, no sé si lo tengo que dejar al sol, Genial. en la sombra. Mira, lo que hay que saber, Sime, sobre los helechos es, en primer lugar, que es una de las plantas más antiguas que están sobre la faz de la Tierra. Los helechos convivían con los dinosaurios. ¡Wow! Entonces son plantas que tienen muy buena capacidad de adaptación, pero en el proceso de la evolución de las plantas son muy básicas, tanto que se reproducen por esporas, que son esos pequeños puntitos negros que hay debajo de las hojas, Sí. porque ni siquiera generan semillas, es decir, no florecen, no tienen flores. Te diría, para que la gente se ubique bien, en un extremo de la evolución están los helechos y en la otra punta, en el otro extremo, están las orquídeas, que son las plantas, al contrario, más evolucionadas sobre la faz de la Tierra. Los helechos en particular, para que tengan esta coloración, tienen que responder a una clave básica que sirve para cualquier planta, Sime. ¿Qué es esta? Cuando tenés una planta en tu casa, te regalan o que la compras, y lo primero que tenés que considerar o averiguar es cómo es esa planta en su estado natural. ¿Cuáles son las condiciones de luz y de hidratación que tienen en su estado natural? De este modo, tratando de reproducir en nuestra casa cuál es el sitio más adecuado, vamos a lograr la buena adaptación de la planta. El helecho, por ejemplo, es una planta que en su estado natural, la mayor parte de las variedades se desarrolla en el sotobosque, en lugares de sombra, primer dato. En segundo lugar, donde hay mucha humedad ambiente, donde hay mucha bruma condensada en el ambiente. Entonces al sol, no. Importante deducción. Ahora estoy entendiendo. Y además- Ahora estoy entendiendo qué le pasa a mi helechito. Y además de tener sombra y mucha luminosidad, tiene que estar en lugares aireados. Entonces pensemos en nuestra casa. Sí. ¿Cuál es el lugar ideal para ubicar un helecho? Una galería, debajo de un árbol muy frondoso si estamos afuera, o cerca en una ventana de las que se abren con mucha frecuencia. Segundo dato importante, la forma de hidratación de estas plantas es a través del riego. Preferentemente usemos el rociador de planchar y entonces reproducimos esa bruma que tienen en su estado natural. ¿Por qué? Porque los nutrientes y la humedad se absorben por las hojas. Ah, no solo fundamentalmente. en la maceta, sino que en todo. Mucho menos la raíz. ¿Y todos los días? Mientras más lo hagas, más lindo se va a poner el helecho. Ah, Un dato importante que te voy a dar y que lo voy a compartir con ustedes es este, y que es un secretito de jardinero. Una de las pocas plantas que al momento de trasplantarla conviene airear la raíz, lavarla debajo del pico y después, si quedan grumos, golpearlo con un palito de escoba, con una madera para que se desprendan bien, es el helecho. Eso, que no sirve para ninguna otra planta porque se le va a secar si toma aire la raíz, en el caso del helecho facilita la división. Dividís, te aseguras que queden algunas hojitas y algunas raíces y tenés una planta exactamente igual que la es original. decir, sacamos el gajito y lo podemos trasplantar. No precisamente del gajo, pero sí hacemos la división, separando con cuidado raíces y hojas. Acuérdate que no tiene tallo, pasa directamente de la raíz a las hojas. En ese caso sí lo plantamos de nuevo y lo vamos a tener bien. ¿Y por qué No. siempre en maceta? ¿Puedo tener un helecho en un sector especial de mi casa sin que sí. sea dentro de una maceta? Sí, sí, perfectamente en tierra, naturalmente. Ajá. Tiene que estar plantado en algún ¿Y lado. la caída que tiene? La caída siempre va a ser generosa, los helechos en general. Muchas variedades, como este serrucho, por ejemplo, se caracterizan por largar largas ramas que llegan a tener hasta 2 y 3 metros de desarrollo. Hay muchas variedades de helecho, aclaremos, pero todas tienen en común esto que cuento sobre la raíz. Otro consejito de jardinero, plántelo sobre mantillo puro.
no use tierra negra, no use tierra, directamente el mantillo, porque el mantillo es la resaca del sotobosque, que es muy rica en nutrientes, sí. Es esponjoso, no se compacta con el riego y genera las condiciones ideales para el desarrollo de esta plantita que en su ambiente natural crece, por ejemplo, entre resquicios, entre piedras, en cavernas al lado de cascadas, lugares que reproducen esas condiciones sobre las que hablábamos al principio. Álvaro, recién decía, lugares húmedos, pero ¿qué pasa con la luz? ¿Que no le dé sol directamente, pero sí luminosidad? Sí, es una planta que no va a vivir en luz artificial, necesita una dosis diaria de luz filtrada. Eso le llamamos luz filtrada, esa luz difusa, donde no da el sol directo para que no produzca ningún tipo de efecto de daño sobre la hoja, porque si no la va a quemar. Pero detrás de una cortina o cerca de una ventana que se abre frecuentemente, pero donde no pasa el sol directo. Sí puede darle el sol directo de primera hora de la mañana o de última hora de la tarde. Ese sol tan indirecto no lo va a afectar, pero en general en Córdoba el sol directo en estas variedades que hoy estamos sorteando no sería del todo conveniente. Álvaro, y el cuidado que recién me dio de mucha humectación, mucha hidratación, no solo en la tierra, en la maceta, sino también en las hojas, ¿durante todo el año o solo en el verano? No, absolutamente durante todo el año. En general vamos a tomar como una temperatura promedio, sí, para esta planta entre los 15 y los 25 grados. Ese es el rango de temperatura ideal. Arriba de esa temperatura necesita cuidados especiales, mayor hidratación y algunos tipos de fertilizantes, que ya te voy a contar cuáles son. Y debajo de la temperatura esa, piso, sí, algún cuidado extra, porque la mayor parte de las variedades no son resistentes a la helada o a los climas muy fríos. Entonces, el clima muy frío, excesivamente caliente y el clima seco particularmente, producen daños. Bueno, en casa decirles que Álvaro Ruiz Moreno se va a quedar un rato más con nosotros. Los secretos del jardinero para todos ustedes. Pueden participar a través de redes sociales, a través de nuestra fanpage principalmente y la línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Tenemos mensajes, Andrés, compartamos algunos. Así es, Ximena, tenemos más mensajes que ingresan a nuestro número de WhatsApp 351-564-3885. En este caso vamos a leer una consulta para el doctor Álvaro Ruiz Moreno, el jardinero de Bien de Córdoba, donde nos escribe Mónica Gaude desde Barrio Porredón, donde nos dice cómo puede hacer para que vuelva a la vida este helecho que tiene en su casa y obviamente también quiere participar por los helechos que estamos sorteando. Vemos desmejorado como el helecho que nos envía Mónica. ¿Cómo lo recuperamos? Mira, ¿cuál es el primer paso? Perfecto. Está muy gráfico porque al verlo es muy fácil para nosotros ubicarlos. Ese helecho está pidiendo a grito un fertilizante foliar. Fertilizante. Fertilizante foliar. Ojo cuando va a los viveros a comprar fertilizante porque en general tienden a dar genéricos. Los genéricos sirven para plantas que necesitan tener flores y frutos, pero no necesariamente para plantas que no generan ni flores ni fruto como es el helecho. Entonces el color nos está mostrando la debilidad de esa planta, le falta un fertilizante foliar, preferentemente tiene que ser muy rico en nitrógeno. El nitrógeno es la urea. La urea, que es el fertilizante de foliación más propenso para este tipo de planta, tiene que ser utilizado siempre bajo prescripción del viverista o leyendo atentamente las instrucciones, porque si nos pasamos de rosca en la nutrición, por ejemplo, del helecho que nos ha mostrado, corremos el riesgo de quemarlo. Y si lo quemamos, naturalmente una planta que ya de por sí está débil, como la que hemos visto en pantalla, no la vamos a ayudar, lejos de ayudarla, la perjudicamos. Entonces, pero sí tomando las precauciones adecuadas y dando en la dosis justa, la recuperación es inmediata. ¿Sí? Inmediata. Álvaro, con respecto a las macetas, ¿podemos controlar, entre comillas, el tamaño de los helechos y qué elementos tener en cuenta para ver qué hacemos con la planta? Porque a veces es demasiado exuberante y la maceta muy chiquita. Sí, el helecho, a diferencia de otras plantas, siempre admite macetas que proporcionalmente son de menor porte en relación a la planta, precisamente porque tiene muy pocas raíces. Cuando la planta, la raíz, digamos, ha ocupado todo el espacio posible, la planta se va a resentir y vamos a notar que empieza a tomar un color amarronado, no amarillo, amarronado.
El amarronado nos está indicando, mientras el amarronado no aparezca en el helecho, no lo cambiemos de maceta aunque la planta siga creciendo. Pero si aparece el amarronado de las hojas, entonces sí. Tenga en cuenta esto. El helecho, a ver si la cámara lo pudiera mostrar, el helecho no descarta la hoja por sí mismo. La hoja empieza a secarse en la propia planta. ¿Ves? Acá voy a tomar una, Sí. que si la podemos comparar, ha comenzado ya un proceso de deterioro. ¿Ves? En ese caso, cuando ¿La sacamos? conviene que la sacamos, siempre lo tenemos que ir limpiando al helecho. ¿Y la Es una cortamos o tarea la sacamos permanente. directamente de...? No, metemos con la uñita la más cerca de la base posible. Perfecto, bien cerquita de la base. El tronquito es duro y se quiebra como una ramita. Entonces es relativamente fácil extraerlo. Cuando el amarronado aparece ya en un 30% de la planta, está requiriendo el cambio del envase. Cuando cambiemos el envase, queridos amigos, cuando cambiemos el envase, siempre busquemos lo que son de fácil drenaje, de mucho drenaje. Macetas de barro, de cerámica, fibra de coco, son las ideales. En cambio, son desaconsejadas las macetas de cemento, lava volcánico, plástico. Con ese secretito vamos a tener helechos muy, muy lindos y muy fácil de cuidarlos. ¿Qué pasa cuando queremos colocar un helecho en un interior? Cuando colocamos el helecho en el interior, siempre busquemos un lugar donde haya corriente de aire natural, donde nos alejemos siempre de aire acondicionado y calefactores. Ah, un dato. ese. Siempre lejos de aire acondicionado y calefactores, cerca de una ventana que se abra con mucha frecuencia y donde no le dé el sol directo, particularmente entre las 11 y las 5 de la tarde. Y una extra última, después nos quedamos para responder todas las preguntas y si quedan algunas, búsquenos en Facebook que con gusto se lo vamos a evacuar a todas las consultas. Tiene dos enemigos básicos, los hongos y la mosquita blanca, y la mosquita blanca particularmente, dentro de las plagas. Entonces, el hongo se cura con fungicida sistémico que se ponen una sola vez por año con el mismo rociador del riego. ¿Y cómo se manifiesta el hongo? ¿Cómo se ve? ¿Tiene algún color en particular el que ataca al No, helecho? se empieza a secar de golpe. Ah, se porque seca de se golpe. ubica en la raíz de la planta, en la base de las hojas y empieza rápidamente se seca muy rápido. Entonces cuando vemos que avanza un secado de adentro hacia afuera, no desde la punta Claro. de la hoja hacia adentro, sino desde el centro de la planta hacia afuera, seguro, 100% seguro, en presencia de hongos, se le aplica el fungicida. Y en el caso de la mosquita blanca, aplicando cipermetrina es suficiente para que sea. Perfecto, Álvaro. Sumamente interesante su columna con todos los secretitos del jardinero. Recuerden, pueden dejar más de las consultas en la fanpage de Álvaro. ¿Cómo te encuentran, Álvaro? Vivero Virtual Córdoba, Álvaro Ruiz Moreno, o directamente en la página aquí donde nuestro amigo Andrés organiza los sorteos. Ahí también respondemos las preguntas que nos hacen. Me encantó. Muchísimas gracias y estamos regalando 3 helechos hermosísimos, bien verdes con el color ideal para ustedes que están prendidos de Bien de Córdoba. Gracias, Álvaro.